Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Sabes cuáles son los beneficios de tener múltiples instancias para toda tu organización? Hoy nos va a estar acompañando Sergio del Mazo desde España para contarnos de esto y mucho más. Porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Sin más que decir, que comience la música. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Orquestando Herramientas Atlassian. Un gusto tenerte por acá. Pues muy bien, Hernán, muchas gracias a ti por invitarme y un placer participar en esta pedazo de serie que tenéis, que es la leche y para mí ya un obligatorio. Cuando estoy en el coche o cuando estoy en casa, ahí siempre me lo pongo. Bueno, ahora te vas a estar escuchando a vos mismo en el coche próximamente, ¿no? Sí, el mío me dará el me gusta, no sé si lo escucharé entero, pero bueno. No sé si no se tolera tanto tiempo, juntos, pero bueno, Cuando lleve a alguien en el coche, le voy a poner el claro, podcast y le mira, voy a soy decir, famoso. mira este qué bueno que es. Bueno, y para los que en todo caso que no vayan en el coche, ¿por qué no le comentas un poco a la audiencia, un poco de vos y aquí está? Pues nada, me llamo Sergio del Mazo, soy de Salamanca, pero luego viví en Burgos y ahora ya soy más madrileño, tengo el carnet de madrileño. Friki de siempre, informático, que se pasó al mundo del Agile pues hace ya unos cuantos añitos. El otro día vi que eran más de 10 años. Y nada, he ido alternando muchos puestos dentro de la agilidad, pero vamos, sobre todo diríamos que Scrum Master y Agile Coach. Ujú. Y nada, y lo último que estoy haciendo y una cosa que he ido practicando durante todo este recorrido laboral, pues es el Jira. Nuestros amigos del Jira, donde ahí siempre me han ido poniendo la etiquetita de el del Jira Ujú. y cosas así parecidas, porque pues por casualidad o por cómo soy o por lo que me gusta ser friki y tal, pues siempre he conseguido tener muchas cuentas de administrador de Jira allá donde iba. Así que al final, pues bueno, me han ido pidiendo esas cosas. Y como además me gusta mucho hablar, es algo natural en un Scrum Master, pues nada, me gusta mucho compartir cosas de Jira, comentarlo y hablarlo. Así que bueno, pues esta oportunidad de verlo en el podcast, pues me parecía maravillosa. Tal cual, bien. Bueno, y la intención del episodio de hoy es un poco de debatir, si se quiere, ver esto Sí, de cómo son los primeros sí, yo... pasos, tal vez un poco de qué Exacto. debería hacer un administrador de Jira, por así decirlo, ¿no? Para poner un Sí, poco en contexto a la gente de lo que vamos a estar exactamente. hablando como tal, ¿no? Porque lo conozcan así la gente. Yo cuando tomé la primera experiencia que tuve como Scrum Master fue en Unidad Editorial, que es la empresa que agrupa los periódicos del mundo, Marca, Expansión y Telva. Y ahí empezaban con esta transformación a métodos ágiles. Y una de las cosas que iba a la vez, en paralelo a esta transformación, era la implantación de Jira. Ahí, por ejemplo, coincidí con Mariano Galán, Ujú. que ahora es uno de los responsables de Tecnofor, bueno, y con otra mucha gente, que fueron los primeros que me pincharon con ese virus del Jira, de ir Ujú. viendo pues cómo se gestiona el trabajo, cómo se pueden sacar métricas, etcétera. Entonces, a partir de ahí, ahí es donde más conocí y donde empecé a toquetear el Jira. De ahí salté a Stratio, a un producto, Big Data, vamos a decir rollo startup, pero que luego eran 100 personas. Entonces, startup, pero no tan startup, porque yo cuando entré ya era un equipo grande. Y ahí para mí el cambio fue que ahí estaba Eva Fernández, yo voy diciendo nombres de gente con la que he compartido, que para mí es una administradora de Atlassian, de Jira y Confluence, pues magnífica. Era una tía que el 100% de su trabajo en ese momento se dedicaba a gestionar la instancia que teníamos de Atlassian. Entonces, claro, pasé de un sitio en el cual, pues eso, estaba arrancando, estaba empezando y había mucho soporte de externo, a donde ya había una persona que su responsabilidad única era gobernar, era controlar, era mantener la herramienta de Atlassian.
Y aquí esto quizás es una cosa que ahora surge mucho del debate, sobre todo cuando ya Atlassian se ha convertido en un SaaS, donde casi ya Ujú. quedan pocos servers, de si es necesario tener gente dedicada en específica al governance del Jira o no. Y de ahí, de hecho, quizás ahí, Hernán, puedes incluso comentarme tú, ¿qué hacemos entonces? ¿Ponemos un equipo, una persona específica que mire el Jira? ¿Y esa persona qué tiene que ser? ¿Tiene que ser un técnico? Vamos a decir, un DevOps, un tío que sepa mucho de herramientas. ¿O qué hacemos con lo que es el funcionamiento? Porque Ujú. claro, lo bonito del governance de Jira es cuando te cae esa pregunta de, oye, ¿yo me puedo hacer mi workflow propio? Estas Ujú. decisiones, ¿cómo se toman? No sé si tú por ahí quieres o quieres que me moje yo primero. Y viste, yo me vengo conteniendo, digamos. Sí. Es como decir, ay, tengo que escuchar yo. Bueno, Pero siempre sí, a digo. ver, es uno de los primeros debates de decir, sí, como Claro, justamente Jira te permite que los equipos se gestionen por sí mismos. Y a veces, como dice, ¿para qué vas a poner una persona específicamente si lo delegamos entre todos, no le pago un extra a nadie? Y ya, claro, ¿no? Pero justo. bueno. Claro, yo veo siempre, o sea, he tenido algunos modelos y vamos a decir que el típico modelo pues sería un administrador, digamos, en la sombra. O sea, es decir, un administrador que simplemente habilita cosas y te deja unas configuraciones de Jira habilitadas para que todo el mundo tenga permisos. Caso muy típico, pues que se permite el que cada uno cree su proyecto, o tantos proyectos como quiera y que a cada proyecto le dé una configuración personalizada única. Ese es un modo de crear los proyectos Ujú. y se puede usar. Es la libertad máxima. Ese es el modelo de la libertad máxima. Claro, para los equipos puede estar bien. Problema que le veo yo o circunstancia que tienes que tener en cuenta, que claro, cuando quieras sacar a nivel corporativo, a nivel grupo, una métrica, pues te va a costar. Te va a costar porque nos vamos a quedar Ujú. en métricas de, bueno, pues te voy a mirar cuando hayas pasado a un estado de color azul a un estado de color verde. Y me voy a Le quedar ahí. podría poner colores a los estados. Bueno, sí, Porque por los también te estatus falta eso, digamos, category. ¿no? Claro, claro, claro. No, sí, sí. Claro. O sea puedo decirte el primer Ujú. estado del status category in progress con el primer estado de status Claro, sí, category sí. done. Y ya Sí, está. sí. Si Y no tienes puedo hacer suerte más. por eso. Si tienes suerte que el que Claro. lo hizo pensando en eso. Claro. Y no sé ni cómo estáis trabajando, no hay ningún tipo de estandarización. Entonces, es una posibilidad, pero yo en empresas IBEX 35 pues lo veo casi inviable, porque no te permitiría revisar nada. Luego tenemos el otro extremo, voy de extremos, y luego ya vamos al Ujú. punto medio. El otro extremo que es que tengas una única instancia que dé soporte a 10.000 personas. Y entonces es en esa única instancia de 10.000 personas les pongo una única configuración que les gobernará a todos. Pues, pues hombre, eso es pues como intentar que un pantalón nos quede bien al 100% de los españoles o al 100% del mundo. Pues a todo el mundo nos va a molestar. Esos zapatos de talla única, pues bueno, claro, vienen muy bien. Porque efectivamente, si todo el mundo tiene el mismo workflow, todo el mundo tiene las mismas ventanas, todo el mundo tiene exactamente las mismas opciones, claro, el mantenimiento es muy bajo. Eso es Ujú. verdad. Y la posibilidad de sacar métricas que sean exactamente igual está muy bien, es verdad, claro. Ujú. Tiene sus ciertas ventajas. Pero claro, el problema es, en una empresa IBEX 35 donde estén 5.000, 10.000 personas trabajando, ¿todos los equipos trabajan de exactamente la misma manera? ¿Todos los equipos están en su mismo nivel de madurez, de experiencia de equipo? ¿Todos trabajan con la misma tecnología? O sea, Sí, ese sí. es el problema, que No va a pasar nunca. O sea, por más que saques las métricas claro, no van a servir de todas formas. estás poniéndole un zapato a un niño de 3 años y a un adulto de 40. Entonces, yo ahí no lo veo. Ah, yo el camino que intento seguir, pues es ese punto intermedio Ujú. donde seamos capaces a nivel corporativo de tener unas métricas estandarizadas para todos, donde sepamos todos qué medir. Pues si todos hablamos de un cycle time, pues un cycle time, pues tenemos que ver qué cycle times tenemos. Si todos hablamos de un lead time, pues tenemos que saber todos el lead time que tenemos. Eh, Tendríamos que ser capaces de eso.
pero eso sí, dejando a los equipos una mínima libertad para que puedan definir su definition of done. Y su definition of done, en según qué casos, pues será un poco diferente. Tampoco creo que hagamos cosas tan únicas, o sea, es decir, pues si eres un equipo de desarrollo, pues tendremos que ser capaces, más o menos, de tener un workflow único para muchos equipos de desarrollo. Porque si haces desarrollo de software, pues deberían ser más o menos parecidos. A lo mejor me quieres contar que hay 3 tipos. Tú en tu organización identificas 5 tipos. Venga, pues estás abriendo la mano, te estás aumentando la complejidad, pero si tiene sentido por la variabilidad de tus equipos, pues venga, te lo puedo, o sea, yo lo vería razonable, pero no mucho más, porque si no, entras en la línea de cada persona te va a pedir su configuración y su personalización. Y te va a decir que yo necesito este campo y necesito este estado y necesito que este estado esté en color verde porque lo quiero así o asado. Entonces, para mí es muy importante, y me vuelvo al punto principal, que en el governance de Jira haya una persona que sea un experto, por lo menos, o en procesos o en forma de trabajo. Yo voy a tirar hacia lo mío, que es el agilismo, pues yo por mí siempre pondría una persona que sea un experto agilista para decidir o para, por lo menos, recomendar cómo son las formas de trabajo que hay en esa organización y en base a esas formas de trabajo y las métricas que tú quieras sacar, decidir qué configuración permites o no permites, o qué configuración facilitas o no facilitas. Para mí ese es el punto importante. Si ese agilista, por ejemplo, como es mi caso, pues es friki y sabe un poquito de lo técnico y es capaz de meterse con temas más técnicos de Jira, pues magnífico, has hecho un 2x1. Pero si no, yo veo también fantástico que haya una persona que sea la más técnica de Jira, que esté vigilando temas técnicos, pues por ejemplo los backups, pues por ejemplo el performance, temas que son muy secundarios, o por ejemplo el cumplimiento con el GDPR, la conexión con los usuarios, son temas muy operativos, pero que son vitales y que lo hace alguien más técnico, y luego dejar todo lo que es el uso de la herramienta a alguien que sea pues tu experto de procesos o experto de metodología o experto de forma de trabajo en tu compañía. Que ahí, ojo, yo pondría también, yo sigo Scrum, en Scrum dicen que hay un Product Owner, pues yo en esto también pondría una persona, porque también he visto algunos sitios que empezamos con los comités. El comité de decisión del workflow del Jira, y ese comité en 6 meses no ha sacado ni el cambio de un estado. Entonces, lo pondría así. Pero sí, o sea, para mí, y ahí ya me mojo, en un governance bueno de Jira sería la combinación de esos 2 puntos. Alguien técnico que vigile, pues eso, el que todo funcione bien, y después alguien funcional, alguien experto en procesos o en metodología de trabajo para que permita que los equipos funcionen, que puedan trabajar y que además se puedan sacar métricas y que la corporación, que la empresa, tenga toda la información necesaria sobre el trabajo que se está haciendo. Bien. ¿Me lo compras? Sí, no, yo me entiendo más por el técnico primero. Por el técnico primero. Maneje, porque en realidad, justamente por el impacto que a veces tienen las configuraciones dentro de Atlassian, si lo toco de oído, si no resulto ser el friki, en ese caso, por ahí dentro de las opciones de la configuración, tal vez no elijo la más adecuada a la escalabilidad y demás. Que va por ahí. Sí considero que tiene que trabajar de la mano con un perfil que maneje los procesos, porque que sea técnico no significa que te vaya a poner el proceso alineado, pero me parece que la parte técnica tiene que haber un fundamento, o a la larga vas a terminar pagando los platos rotos, digamos. En algún momento, cuando esta startup que mencionaba, por ejemplo, se pasa de 100 a 200 y demás, si no se había hecho un buen análisis y algo te va a tocar retrabajo, lo vas a sufrir y demás, ¿no? Pero está ahí. A ver, ambos tienen que estar. Estamos de acuerdo con eso. Justo, por ejemplo, fíjate, hay un caso de lo que dices que es las automatizaciones. Las automatizaciones es una herramienta maravillosa de Jira, o sea, yo creo que lo han hecho fantástico, a mí me encantan. De hecho, ahora que la han metido con la inteligencia artificial, yo lo digo, la IA no está mal, pero es que
la aplicación de las automatizaciones está tan bien hecha que es que a mí me resulta súper cómodo y súper rápido utilizarlo. Entonces, no se lo pido a la IA actualmente porque es que creo que yo soy más rápido y me gusta más el navegar por las opciones y verlo. Pero bueno, a lo que iba es, las automatizaciones es un caso donde a nivel técnico hay que tener cuidado porque si no, te juntas con 800.000 automatizaciones repetidas que dan fallos y que además eso implica coste, que ese es un punto interesante, depende de la licencia que tengas, te puede suponer coste o no por el número de ejecuciones. Entonces hay que vigilar mucho y luego el performance que tienen, porque hay algunas que tardan mucho, que pueden estar encadenadas. Entonces, si la gente toca las automatizaciones sin tener un poco en cuenta esos parámetros técnicos, se puede liar muy parda y se pueden hacer que al final toda la instancia se degrade mucho. Entonces ahí creo que es justo esa conversación imprescindible entre un técnico y luego el funcional y luego la persona que vaya a estar dándole lógica a las automatizaciones. Porque también puede ser que haya cosas que se estén automatizando que a lo mejor no vayan alineadas con el objetivo que se quiere conseguir de la forma de trabajo. Pongamos un caso muy tonto. La asignación de user stories. Pues si yo estoy en un equipo Scrum, yo lo que quiero es que cada desarrollador, cada persona se coja sus tarjetas. Si hay una automatización que me lo está haciendo en base a otro tema, pues a lo mejor no me gusta, a lo mejor no es la forma en la que yo quiero que trabajen. Con lo cual, yo lo veo, o sea, me parece muy bueno tu punto, en el que siempre estén alineados y confluyan y se alineen, porque, ¿ves? Pues luego surgen dudas que es cómo organizamos las automatizaciones. Oye, ¿qué label le ponemos? ¿Qué nombres les ponemos? ¿Qué nomenclatura? Oye, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las automatizaciones que ponemos globales y cuáles no? Montamos un sistema de gestión, de promoción de automatizaciones para que los equipos de una determinada manera nos puedan proponer automatizaciones y que así las pongamos como globales y ya vengan para todos. O sea, por ahí, si vas tirando del hilo, es un ejemplo perfecto de cómo tienen que ir unidos esa parte técnica con el funcional o con el experto en metodología en forma de trabajo. Sí, creo que el desafío, y te voy a tirar la pregunta a vos, es encontrar la delgada línea entre personalizar o estandarizar, que se quiere, ¿no? Y ahí debería consultar cuál es tu criterio para eso, o si tienes algún caso en el cual hayas tenido que lidiar con eso, cómo lo resolviste, ¿no? Sí, es complicado, porque, o sea, yo, fíjate, en mi experiencia he tenido dudas de todos los tipos. O sea, por ejemplo, hay la duda típica de, oye, ¿tengo una instancia o tengo muchas instancias? Y entonces lo que tiene que hacer la organización es orquestar diferentes instancias. Porque claro, luego aquí tendremos otro tema que no hemos comentado y es el tema económico con el tema de los plugins. Porque ahí es otro de los melones que se abre típicamente. Es que yo quiero tener EasyBI. Es que ya, pues yo no quiero tener EasyBI, yo quiero tener otro. Entonces, ¿quién lo paga? ¿Por qué tengo que pagar yo lo de este y no lo del otro? Por ahí es otra de las grandes temas. Yo siempre voy o intento llevarlo a solo preguntar qué acciones, qué decisiones vamos a tomar en base a lo que hagamos. O sea, es decir, tenemos una única instancia, partimos de esa base. Tenemos una única instancia y tenemos un set de tres configuraciones. Pues un equipo, vamos a poder decir, equipo nuevo, equipo medio y equipo maduro, por poner 3. Y entonces ahí me viene una nueva petición. No, yo quiero un nuevo workflow y quiero una nueva configuración porque voy a hacer no sé qué. Pues quizás lo que hacia donde voy es, vale, ese tipo de trabajo, ¿qué valor está aportando a la organización? ¿Qué es lo que vamos a querer decidir sobre ese tipo de trabajo en la organización? ¿Qué información vamos a necesitar de ese tipo de trabajo? O sea, este equipo nuevo es porque se está haciendo un spike, porque se está haciendo una prueba de concepto de algo raro. Pues entonces lo que a lo mejor me doy cuenta es que cada vez que queremos hacer una prueba de concepto no tenemos un workflow asignado. Vale, pues entonces me quedo con, pues a mí eso me parecería útil y digo, vale, acabamos de dotar a la organización de una capacidad de sacar métricas y tomar decisiones en base a spikes, en base a pruebas de concepto que necesitan algo separado. Perfecto.
Ahí quizás lo que tengo que pensar es que cuando les configure esa nueva personalización, tengo que pensar no en su Spike, no en su prueba de concepto, sino en todas las que pueden venir después. Y esa sería la gracia. Si, sin embargo, me dicen, no, es que esto es porque en el equipo no sé qué, en este sprint o en este mes tenemos un caso un poco concreto de no sé qué. Bueno, pues quizás esa parte que no lo veo tan relevante a nivel compañía, intentaría pedir que se adapten al estándar. Quizás a lo mejor hay que revisar uno de esos 3 estándares que te he dicho del nuevo, medio, viejo. Pues por ahí es hacia donde yo lo enfocaría. Pero es eso, o sea, vuelvo a la explicación inicial. Las configuraciones tienen que valerle a la compañía, en global. Necesitan que respondan a necesidades que duren en el tiempo. Yo veo un poco raro el crear cosas que nazcan y que mueran en 2 meses, o en 3 meses, o en 6 meses, o en un año. Tendríamos que hacer cosas, pues eso, más durables y que sirvan a una necesidad concreta. Pues eso, yo necesito hacer POCs. Pues venga, pues uno para POC. Hay sitios, yo lo he visto, que tienen configuraciones diferentes para Scrum y Kanban, incluso para Waterfall. Sí. Bueno, a mí no es la que más me gusta, pero entiendo la lógica. Oye, tenemos Scrum, Kanban y Waterfall. Y si mañana sale uno que dice que trabaja en Stream Programming y necesita otro totalmente diferente, o que trabaja en otra cosa, pues a lo mejor podrías plantearte, siguiendo esa lógica, añadir uno más. Pero lo que tiene lógica es que si estás en un modelo, lo rompas por una petición concreta de algo puntual. Eso es donde yo suelo poner la línea. Y nada, y ahí las preguntas que hago siempre es esto, ¿vale? ¿Y esto qué métricas de éxito tiene este proyecto? ¿Cómo vas a saber que vas bien? ¿Por qué necesitas visualizar y mapear este trabajo? Y por ahí la gente suele entender que, bueno, pues o que efectivamente necesitamos una cosa nueva o que a lo mejor con lo que hay de base ya nos vale. Tal cual. Sí, sí. Bueno, en mi caso, lo que me resultó también en el pasado, que también me resonaba cuando lo mencionabas también, además de esto del impacto, de decir, a ver, como que uno tiene su persona encargada de administrar Jira, y al mismo tiempo decíamos, si vos venías y me presentabas, era un proyecto nuevo, y me decías, mira, necesitamos trabajar de esta forma, y me justificás por detrás que no se trata de un delirio, o por lo menos, o en lo contrario, que es mucha gente que tiene el mismo delirio, vamos a ponerlo, dar la posibilidad de decir, a ver, no importa, están manejando 5 proyectos de la misma forma, ok, entonces ahí aplicarlo y al mismo tiempo formar el comité de ese grupo de yo te hago algo totalmente fuera de norma, por así decirlo, pero ahora ustedes son el comité y ustedes tienen que acordar entre ustedes para que les haga cambios. Yo si hago cambios, se los cambio todos, no se los cambio. O sea, se manejaban en grupos, un gran grupo de proyectos con personalizaciones y ahí uno... Es que, fíjate, Sí, es muy interesante lo que estás contando y es que además eso pasa a veces, que una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que es la realidad. Entonces, si te encuentras con una realidad en la que hay 5, 7 equipos que están trabajando de una determinada manera, aunque no sea la estándar, es verdad que por lo menos para visualizarlo y dejarles trabajar y vamos a decir no ser un stopper, dices, pues vale, te voy a montar esto. Ahora bien, esto nace con la idea de morir. Esto nace con la idea de visualizarlo y, bueno, o morir o por lo menos decir, venga, sabemos que esta seta que nadie tenía en cuenta en ninguna PPT y que en teoría no debería existir, existe y está ahí. Y entonces nosotros les vamos a dar ese soporte. Y ahí eso se queda. Y como dices tú, y le damos un comité, le damos una persona que sea el responsable y que le digamos, oye, cuando hay que avisar a este grupo, se avisa a esta persona para que tengan en cuenta que esto se queda así. Sí, eso es. Sí, que le impacta todo, digamos, porque después empiezan a decir, ¿sabes qué? No me gustaba, estaba un poco fuera, pongamos una mezcla. No, es todo nada, porque te lo avisé desde un comienzo, que si vos querías esta
proyecto que estaba fuera de norma, eras responsable y estabas atado a eso hasta que te des Sí, cuenta sí. de tu error, básicamente. ¿Eh? Sí, sí, no, está Eh, muy bien tirado. Bien, siguiendo un poquito más, porque es algo que me estuviste mencionando en varias ocasiones, esto de tener multiinstancias, ¿no? De tener varias instancias para una sola empresa. ¿Cuáles serían los beneficios de tener eso o sus desventajas si se quiere hacer una ligera Hmm, comparativa ahí? claro. Sí, para mí el punto crítico que te marca lo de las instancias, o bueno, quizás serían como dos, para mí son más técnicos. El primero es tema usuarios. Pues es que hay gente que es que tiene incluso directorios activos, o Active Directory, sea de Microsoft, o Sí. sea de Azure, o el que sea, que son diferentes. Entonces ya solamente la sincronización de usuarios por ahí te puede dar esos problemas. Pero vamos, para mí la clave es mucho la parte económica, es mucho la parte de, vale, ¿quién quiere facturar? Porque por ahí voy también con lo de los usuarios. ¿Cuántas licencias tienes? Ahí está el punto. Vamos a poner típica empresa que puede ser multinacional, pero claro, nació en un país, en ese Ujú. país, matriz o sede, tiene muchísima gente. Vamos a poner el ejemplo de hecho, 10.000. Si de 10.000, 5.000 están en la matriz y en el resto de países están los otros 5.000, que además pasará eso, que pues imagínate, yo que sé, si hablamos de España, pues si el que está en Madrid tiene 5.000, vale, luego tiene otra sede en Argentina que tiene 2.000, porque fue su primer Ujú. país en expandirse. Luego en Estados Unidos tiene 1.000. Y luego en Alemania tiene 500 y en China tiene 200. Claro, si les metes a todos en una única instancia y les dices, pagamos licencias a medias. Claro, Creo que ahí la están tiene, estafando las chinas. claro, claro. Por ahí se generan muchos problemas. Y porque además tampoco las necesidades van a ser iguales de el que tiene que gestionar 5.000 en Madrid del que tiene que gestionar 100 en China. No, Ujú. no van a ser ni parecidas. Entonces, para mí un punto importante es eso. ¿Cuántos usuarios vas a tener? ¿Cuál es el coste de lo que vas a querer instalar? Y además es que te van a venir también con las necesidades. Porque probablemente los 500 que están en Alemania, pues probablemente tengan pocos equipitos, haya poca variabilidad y lo que van a necesitar van a ser poquitas cosas. Sin embargo, de los 5.000 de Madrid vas a tener una variabilidad enorme, también te va a ser vital tener métricas, entonces ahí vas a querer tener ACBI, a lo mejor Ujú. vas a necesitar hacer queries y vas a querer el script runner. Entonces ahí es donde van a tener otras necesidades. Claro, si tú a los de China les obligas a meterte en una instancia que tengas script runner, bueno, todos los plugins que quieras, el coste va a ser altísimo. Y además es Ujú. que no lo van a usar, que este es el tema, que es que les va a Sí, resultar más complejo de manera innecesaria. Entonces, sí. para mí la multiinstancia tiene que tener un sentido de, pues eso, vamos a decir, como de pertenencia a un grupo, a un bloque que sea el en el que estés y con el que se vaya a querer trabajar y tal. También lo enlazaría en algunos casos también a OKRs. Es decir, pues eso, la sede de Madrid de esta multinacional es la que tiene los objetivos o la división tal. Es que incluso no tiene por qué ser ni sedes físicas. Pensemos en organizaciones que hay funcionales, pues yo qué sé, las típicas torres o las típicas Ujú. verticales que hay en todos los IBEX. Pues es que a lo mejor tiene sentido que esta división sea la que tenga una instancia propia. Ujú. Porque en esa división además se trabajará de una manera que ellos hayan decidido, tendrá unas métricas que ellos hayan querido, tendrá una estrategia que ellos puedan decidir. O sea, si en la empresa cada división, cada torre, a vertical, como lo quieran llamar, funciona de una manera relativamente diferente a las demás, pues ahí puede tener también mucho sentido que sea una instancia propia. Además, pues tendrán su presupuesto, con lo cual yo creo que ahí es donde tiene sentido. Ojo, la multiinstancia lo que conlleva por detrás es Sí. que si yo soy, o sea, yo imagínate que estoy en un sitio y yo tengo una única instancia y con esa única instancia doy servicio a toda mi corporación. Perfecto, que tiene 10 divisiones. Vale, mañana me sale la idea, me viene eso, Sergio, me viene Hernán, me dices, oye, pues yo dividiría y haría división de instancias. Y te digo, perfecto, hacemos 10 instancias. Y ahora viene un problema y te va a decir, oye Hernán, ¿y a quién ponemos de site admin de cada una de esas 10 instancias? Bueno. ¿Y cómo me coordino yo con los 10 que vamos a poner tal? Entonces, genera gestión, genera reuniones, genera alineamiento,
Porque luego, por ejemplo, pongo un ejemplo muy tonto. Hace poco Jira, Atlassian, ha disponibilizado en Jira los formularios, una nueva funcionalidad de formularios. Y esos son formularios, pues vamos a decir, pues como los que hay en Google o en Microsoft, que puedes preguntar a los usuarios. Y una de las opciones que tienes es hacer formularios públicos. Sí. Ojo, cuidado. Claro, entremos ya ahora a un tema que es otra cosa que por lo cual, y fíjate que te lo enlazo con lo que tú decías, que sí que es importantísimo tener siempre una persona técnica como admin de Jira y como gobernador del Jira, eso puede entrar en conflicto con políticas de privacidad, con GDPRs o con políticas de ciberseguridad. Porque ¿a qué vas a abrir tú en público un formulario? Imagínate que te meten una inyección de SQL o que te meten un fichero malicioso. Entonces, claro, ahora ya yo, que soy el gobernador, el que orquesta las instancias, te tengo que decir a ti, oye Hernán, que he visto que has activado los formularios públicos en tu instancia. Eso no lo puedes hacer por política corporativa. Entonces, esto es complicado. O sea, empezamos a tener cosas. O, oye, ¿y por qué has activado la inteligencia artificial en tu sitio? Si eso no está permitido, o sí. O sea, la multiinstancia tiene una parte muy buena, que es que te permito personalizar y tener una configuración más personalizada, pero claro, tiene otro, no digo decir contra, pero tiene otra cosa que conlleva, que es una necesidad de gestión, alineamiento y coordinación de de esas instancias. Es como el título del chat, ¿no? Orquestando. Bueno, siempre explico muy bien el nombre, por lo menos. Eso sí. ¿Y qué te iba a decir? Ahí, claro, y otro detalle que está muy bueno en realidad, esto que planteas a nivel seguridad o gestión. Y después, al momento de hacer reportes, también es todo un dolor de cabeza, ¿no? Justo. Y claro, ahora mismo estamos, claro, en esa estrategia, lo que estamos haciendo es que cada unidad de negocio o cada división tenga sus propias métricas, sus propias formas de trabajo y sea un ente muy independiente. Eso efectivamente, si me viene a mí el máximo líder de esa corporación y me dice, sácame un reporte de todos, le voy a decir, pues espérate que se lo voy a pedir a cada uno de los 10. Y cada uno de los 10 me va a dar una cosa diferente que va a ser imposible de comparar entre ellos. Totalmente. Sí. Efectivamente, ahí pues es la voluntad que tenga esa corporación. A lo mejor creen que es más interesante dar esa autonomía y que cada uno, vamos a decir, pelee por lo suyo y tenga eso, o a lo mejor pueden preferir esa estandarización. Es decir, no, yo quiero ir que todas mis divisiones vayan alineadas, que tengamos al menos un core común de decir, venga, pues mira, estas 4 métricas se tienen que sacar igual en todos los sitios. Esto es lo mínimo de cómo queremos que trabajar en esta compañía. A partir de ahí, ampliáis o configuráis lo que queráis, pero esto mínimo se tiene que cumplir. Sí. O tener un presupuesto suficientemente grande para tener un Jira Line, para tener ahí la parte de analytics y hacer magia a nivel de instancia, ¿no? Pero bueno, creo que es potencialmente resuelve, pero implica que otro nivel de presupuesto. Pero bueno, ante este escenario que vos planteas, tengo 10.000 usuarios y demás, y las chances de que maneje un presupuesto más elevado, de que esté en un plan enterprise, voy a quedar ahí, digamos, de todas formas, ¿no? Sí. Así que bien. Para ir pasando un poquito más a los últimos temas, y te consulto, ¿cómo ves el futuro de Jira, de Atlassian? ¿Qué es lo que crees que se viene y qué papel estará jugando la inteligencia artificial que mencionabas, por ejemplo? Vale, venga, aquí voy a mojarme también y... Ojo, hay que tirarse el pisto. Hay que ver. Hago un poco mezcla también de carta de los Reyes Magos. O sea, si alguien de Atlassian me escucha y lo mete en un backlog, yo seré feliz y lo agradeceré enormemente. Vale, a ver, para mí el primer punto tiene que ser de la inteligencia artificial. Es o sea, es el hype que hay ahora. Yo creo que sí que es útil y creo que sí que va a cambiar mucho. Tiene que facilitar muchos temas. Y ahí Atlassian, el cambio que ha hecho de dar gratis robo, pues es un cambio, yo creo que estratégicamente muy potente. Totalmente. Al final están luchando ahora mismo todos los modelos por ser el que elijan las compañías. Entonces, ponerle un coste, una instalación, eso era restarlo. Darlo gratis y que salga de base, pues eso nos va a ayudar, nos va a facilitar.
Además, yo la verdad es que empiezo a jugar ya un poquito con Robo y la parte de los agentes tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, creo que se pueden hacer muchas cosas. Está muy bien enlazado al sistema de automatizaciones, que ya de por sí es muy potente y muy bueno. Ujú. Entonces, evidentemente es un producto que ha salido hace poco, con lo cual pues le queda mejora, por supuesto. La parte de organización de los agentes es mejorable, la parte de administración justamente también es mejorable. Creo que en las acciones tienen campo por recorrer, pero la dirección es muy buena y yo le veo mucho, mucho potencial. Yo estoy probando además ahora, o me gustaría seguir probando, cómo es capaz de aprender de esos conectores, porque Robo tú le puedes conectar, por supuesto, a Confluence, pero también a los Ujú. SharePoints, le puedes conectar a un Teams, le puedes conectar a un GitHub. Entonces, por ahí es por donde bueno, yo me gustaría ir jugando y viendo lo que es capaz de hacer. Pero pinta muy bien. Yo en las primeras pruebas que he hecho, por ejemplo, lo que es el refinado de User Stories, lo hace muy bien. Lo hace, o Ujú. vamos, o es bastante útil. Porque incluso viéndolo con Product Owners, nos propone cosas que no se nos habían ocurrido. Entonces, creo que empieza a ser bastante, bastante útil. ¿Qué más cosas? Métricas, por favor. A ver, yo creo que en métricas hay mucha gente como yo que amamos y adoramos EasyBI. Entonces, lo Recién- tenemos claro, claro. Es que una herramienta como EasyBI, pues la acabas amando y cuando te piden cualquier cosa y eres capaz de hacer cualquier cosa, pues es que eso es una maravilla. Entonces, ahora mismo Jira, cuando me planteo una herramienta, la voy a comparar de manera natural con EasyBI. Y va a ser muy Ujú. difícil que de primeras lleguen hasta ahí, porque EasyBI tiene un recorrido y tiene unas posibilidades que son enormes. Pero, viendo eso, o sea, creo que ese producto que tienen de Insights, creo que se llama, le tienen que potenciar, porque a día de hoy, esto ya que nadie se ofenda, pero ¿quién usa los reportes de Jira? ¿Y qué reportes usan? Si es que el Velocity, el Burnout, como mucho, el Sprint Report, Ujú. pero, o sea, los reportes de serie de Jira, yo creo que casi nadie les usa y si usan justos. Ahora están metiendo que en el Active Sprint te sale a la derecha Sí, los insights los insights son y mejores. están bien, pero fíjate que eso no son estadísticas, no son métricas. Son, pues, estas son las tareas que tienes bloqueadas, esto es no sé qué. No es como tal métricas. Entonces, bueno, yo ahí, si cuando se metan, creo que será muy interesante y eso mejorará mucho, porque a día de hoy es un gap. Tienes los dashboards que son útiles, pero son útiles porque yo meto reportes de CBI. Si no, se quedan. No sé si queremos que estén escuchando a la gente de Atlassian, ¿eh? Un minuto. No, no. Se quedan un poco ahí. No, a ver, o sea, luego hay muchos dashboards útiles, pero creo que hay que darle. Y sí, ¿Qué cuando más? uno quiere sacar reportes más transversales o más relaciones entre las cosas, es ahí donde, Justo. que, a ver, entiendo que la parte de Analytics es donde está fortaleciendo la parte de reportes de Atlassian. Yo tenía la esperanza que cuando se anunció en su momento la compra de la empresa que se dedicaba más a eso, algo caiga dentro de Jira también. ¿M? Parece que va más específico a la parte de Y Analytics. lo, claro, y el poder filtrar. Es que para mí yo quiero hacer un reporte que sea para un producto y que la gente pueda filtrar por su equipo. Que podamos Ujú. añadir filtros o quiero que te ponga un plan y en el plan quiero que puedas elegir en qué quarter te quieres fijar. Y es Ujú. que ahora eso como que no está pensado. O sea, los reportes, la gran mayoría de reportes de Jira son de lo que son. Pum, el sprint. Vale, pues Sí, elige el sprint y punto. Pero no puedes elegir yo que sé el issue type. O sea, está muy, 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 muy cerrado. Claro. está siguiendo la parte del dashboard del home. Ahí tienen potencial. Sí, o sea, me gusta y lo veo. Y veo que va avanzando y hay equipos que les es útil. Pero es verdad que yo en mis equipos en los que yo llevo, como ya lo tengo todo montado en EasyBI, Es cada vez muy que tengo difícil, una pero petición nueva, de manera natural me voy a EasyBI. Es que, o sea, ujú, mea culpa, lo, lo ujú. admito. Vale. Y en lo que sería Kanban como tal. Kanban. Kanban yo también, yo ahí diría el que sea un poco, un pelín más Kanban friendly. Para mí yo lo que le pido, no te digo que vaya a ser como otra herramienta que hay por ahí, pero por lo menos las subcolumnas. Yo el meterle Ujú. subcolumnas creo que sería muy útil.
Quizás las subfilas no lo vería tan útil, pero las subcolumnas y la gestión del WIP, eso sí que me falta. O sea, el poder tener mi columnita grande y poder meterle debajo un to-do doing done, yo creo que eso es básico. De hecho, eso hay por ahí un add-in de navegador de gente de Tecnofor que lo hace muy, muy bien y, Ujú. y es el que yo he visto que mucha gente usa, de mi amigo Raúl Peláez. Y es que eso es útil. Eso para Kanban le daría mucha vidilla. Incluso es más, por ejemplo, hay una cosa, aquí ya voy a hacer el lloro, con la nueva navegación que ha activado Atlassian, hay una cosa que lo tengo que decir, que me duele el corazón, que en el Active Sprint han escondido el Sprint Goal. O sea, por favor, eso, o sea, los Scrum Masters estamos llorando. ¿Cómo puede ser que yo vaya a facilitar una daily desde el Active Sprint y no veo el Sprint Goal? O sea, antes se veía pequeño, pero se veía. Pero es que ahora ni se ve. O sea, ahora hay un botón enano arriba a la derecha que viene ahí, que tienes que pincharle y te sale el Sprint Goal con las fechas y el nombre del sprint. Por favor, Atlassian. O sea, que además esto es gracioso porque lo primero que te pone es el filtro por personas. Amigos de Atlassian, que una daily no es un reporte, que el filtro de las personas está bien, el que lo quiera usar que lo use, yo no lo he usado nunca, pero dejadme poner los filtros que yo quiera y sobre todo dejadme ver el Spring Goal. O sea, yo eso de verdad que me ha dolido en el alma con esta nueva navegación, que está bien, tiene algunas de sus cosas, yo me estoy acostumbrando, pero sobre todo eso. Entonces, eh, a ver si cambian esas cositas, que la hagan un poquito más common friendly y luego ya que me devuelvan mi Spring Goal al tablero, que sin eso no hago mis delis, tengo que estar todo el día pinchando y se me va la pinza. Vale. Y luego Bueno, las dos últimas cosas. Venga, digo dos más y ya con estas me callo. La diga, mejora diga. de las queries. Las queries JQL, el modo básico, yo creo que ha mejorado un poco. Está bien. Ya Sí. veo que cada vez más gente lo hace por ahí. Pero en el modo avanzado, pues eso, todos seguimos queriendo y seguimos amando el script runner. Sobre todo, ¿qué es lo que le pediría yo? Poder hacer group by. Por favor, hacedme un group by para que pueda agrupar, porque esa día de hoy no se puede. Luego meterle las subqueries, es decir, que yo pueda tener una query Ujú. dentro de otra, eso yo lo veo necesario. Sobre todo, por ejemplo, por la tontería, yo eso no sé si a ti te ha pasado, Hernán, pero a mí, ¿cuántas veces nos han preguntado, me han preguntado él, quiero sacar los padres de una iniciativa, los padres de la future, pero no me salen? O sea, eso es el recurrente de los recurrentes. Sí, sí, Eh, o del enlace. o ¿No? del enlace. Todos los que ¿Cuántas? están. Claro, que ahora la query del enlace solamente te puedes meter un issue. Entonces, a mí con esas dos chorradillas, las queries JQL ganarían muchísimo. Y luego, por ejemplo, han metido desde hace bastante tiempo, un par de añitos, el campo team, que es una maravilla, a mí me encanta. Yo, en casi todos los productos que tengo, es mi recomendación. Si quieres dividir las cosas, no uses componentes, ni vayas por épicas, ni rollos así. Configura el campo team y hazte tus queries con el campo team. Ujú. Pero, tiene un problema gordísimo y es que el campo team no puedes ordenarlo. Entonces, si haces una query JQL e intentas ponerle un order by team, no te lo hace, porque el tipo de campo del equipo no es ordenable. Eso es un error, eso es una molestia, eso es todos los días cuando voy a ver un producto, tengo que andar metiendo en la query el nombre del equipo. Eso es un dolor. Y luego, otra cosa que han hecho, que de hecho eso lo han cambiado, al principio no era así, y es que cuando tú haces la JQL en modo avanzado y escribes, y además te autocompleta el nombre del equipo, lo que Ujú. te hace Jira cuando tú le das al enter es que te pone el ID del equipo en vez del nombre. Sí. Y es un ID que es un hexanumérico enorme, que eso, Ah, pero ¿cómo no lo vas a saber? claro, que es el ABC 439. Ostras, es una chorradilla, sí, pero claro, cuando lees las queries es imposible leerlas, porque ves Ujú. team in no sé qué en códigos, ni idea. Y cuando eso lo quieres meter en otros lados, pues es un Cristo. Ujú. Entonces yo para mí a las búsquedas les pongo eso, el group by, el hacer subqueries y la mejora del campo team para que se pueda ordenar y para que veas el nombre del team en el,
en la query. Y lo último que pido, por cierto, ¿en estas más o menos estabas de acuerdo? ¿Me las compras? ¿Me darías me gusta si lo abro dentro de Atlassian? La JQL definitivamente. La JQL sí. Definitivamente sí. Vale. Y la última que digo, y con esto ya me callo, la disgregación de permisos. Yo creo que hay unos cuantos permisos que tenemos históricamente que nunca se han podido dividir y es que son el dolor típico de todos los días. Y me refiero a, por ejemplo, las releases. No me imagino. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden crear releases si eres un developer? ¿Por qué necesito permisos de administrador de proyecto para crear una release, para crear un componente? Por Dios, pero si es que eso no tiene ningún sentido. Eso tendría que estar disgregado desde hace muchísimo tiempo. Y creo que es una de las peticiones que hay desde 2000, no sé decir si 2018 pero de los que 2000. cumplen años ahí de X tiempo. Sí, sí, o sea, esa es durísima. Luego, por ejemplo, hay otras cosas, la automatización, pues igual, estaría bien poder diferenciarla por perfiles. La inteligencia artificial, lo de los agentes, igual. Ahí hay cositas. O sea, creo que se están dando cuenta y, por ejemplo, hace poco han añadido el que tú ahora tienes permisos para editar tu workflow, si no me equivoco. O sea que sí, con sus pegas, efectivamente, con sus matices, vamos a decirlo así. Pero creo que sí que creo que sí que lo tienen en cuenta. O sea, yo creo que lo conocen, pero por algún motivo será muy complicado de hacer y no se están metiendo en ese jardín. Pero por ahí sí que sería necesario darle una vuelta a esos esquemas de permisos que tenemos porque son muy, muy cerrados. Y al final casi en todos los sitios que he visto yo es como un esquema único para todo el mundo porque como no puedes hacer casi nada, pues nada, claro. Y además hay una disgregación excesiva en determinadas cosas. En algunas cosas sí, te juegan contra en realidad. Que es como, coño, pues es que no quiero aquí no necesitaría tantas cosas porque al mismo desarrollador le doy 17 seguidos. Y sin embargo en otros que son fundamentales, ahí nos hemos quedado cojos. Pero bueno, ahí está mi lista. El 30 de julio es mi cumpleaños. Si alguien de Atlassian me quiere regalar algo de esto, pues yo encantado. Si no, está para Navidad, lo pasamos. Si no, para Navidad, exactamente. Algo que vaya llegando en algún momento, todo vale. En algún momento. Pero nada, en general, o sea, yo lo veo como herramienta. Creo que ahora mismo no tiene un rival que funcione así, que esté en esta evolución y lo veo pues eso, que ayuda mucho, que te permite llevar la forma de trabajo pues a otro nivel. Así que sí, o sea, yo lo veo que domina el mercado con motivo y yo creo que lo seguirá haciendo, salvo que alguien se ponga muchísimo las pilas. La verdad es que le veo con bastante distancia de los demás. Sí, y justamente, y sigue evolucionando, digamos. No se han quedado, porque ha cambiado la modalidad de trabajo y Atlassian está siguiendo el camino, por así decirlo, ¿no? Justo, y sacan el System of Work y, o sea, y están, por ejemplo, hay un producto que es el Product Discovery, que yo ese no le he podido tocar apenas, pero me parece muy potente. Han metido también lo de los Goals, que ahí, por ejemplo, quizás yo creo que han puesto una estrategia que si es de pago y tal, y ahí yo creo que está haciendo que a lo mejor no lo adoptemos tantos, pero yo lo que pude probar no estaba mal, me pareció un producto, bueno, básico, pero para empezar, y lo veo muy útil. Entonces creo que es eso, o sea, creo que están evolucionando mucho y vamos, la tendencia yo la veo muy positiva y así que sí. He dicho cosas pues para mejorar, pero es verdad que la base es muy buena. Sí. Siempre va a haber algo para mejorar, digamos, pero... Justo. Y por último, llegado el caso, si alguien quiere seguir la charla o si te quiere comentar que llegó algún regalito de estos, ¿cómo la gente puede ponerse en contacto con vos, Sergio? Pues conmigo por LinkedIn, ahí lo respondo siempre, respondo incluso a todos los recruiters, así que si tenéis dudas de Jira, pues con más motivo responderé lo antes posible, ya que además es una cosa típica que de sitio en el Kido me he quedado con esa vitola, con ese nombre y tengo mucha gente que me sigue preguntando cositas, así que en LinkedIn ahí siempre os responderé. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, entonces, por todo el tiempo, todo el conocimiento compartido y, bueno, a escuchar.
escucharlo en el auto con algún invitado dando vueltas. Con algún invitado. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, Hernán. Muy chulo el podcast, ha sido un placer. Y nada, a continuar la serie que está teniendo yo creo que mucho éxito y es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, adiós a todos. Muy bien, amigos, así llegamos al final de este episodio. No se olviden dejarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas de lo que estuvimos hablando. Agradecemos una vez más a Sergio del Mazo por compartir su conocimiento y, como siempre, los invitamos a unirse a la conversación. Si la empresa está lista para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. Trabajamos con empresas de todos los tamaños y rubros, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en el próximo.